Hola, sujeto del derecho, y sean bienvenidos nuevamente a Lega Reus Aprovecho el Derecho. Mi nombre es Fernando José Abant Rodríguez y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del siguiente tema correspondiente a la propiedad. Ya hemos hablado acerca de las cosas, sobre los derechos patrimoniales, la posesión. Hoy día el cuarto tema dentro de lo que vendría a ser derechos reales vendría a ser la propiedad. Pero antes de iniciar quisiera agradecer a aquellos que se han suscrito durante la última semana. Actualmente, mientras grabo el video, somos 312 suscriptores. Sé que es una cifra aún corta, pero agradezco a todos aquellos que han depositado su confianza en mí y suscribiéndose al canal. Así que sin más preámbulos, iniciemos con la clase de hoy día. Voy a proyectar diapositivas, al igual que la clase anterior. Como ya les dije, hablaremos con respecto a la propiedad. Iniciaremos primero con lo que sería el concepto de propiedad. Propiedad proviene del término latino propietas, que a su vez deriva de la palabra propium, que quiere decir lo que pertenece a una persona o es propio. Para los romanos, la propiedad era la facultad que le corresponde a una persona llamada propietario, de obtener directamente una cosa determinada, y toda utilidad jurídica que esa cosa es susceptible de proporcionar. Y también quiero recalcar que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, el más importante de esta clase de derechos, por ser el más extenso en cuanto a su contenido, y también porque es el derecho real originario conceptualmente fundante de los otros derechos que autorizan a actuar sobre las cosas, ya que todos ellos suponen la existencia previa de la propiedad para poder estructurarse. Tan relevante es la propiedad para los derechos reales que eso se va a tener que hablar en lo que vendría a ser los próximos videos con respecto a los derechos reales de goce y los derechos reales de garantía. Ahora continuaremos con los que vendrían a ser los elementos de la propiedad. Existían 4 elementos de la propiedad. La primera de ellas es el jus utendi. El jus utendi es el derecho que tenía el propietario de servirse de la cosa y obtener todas las ventajas que pudieran ella aportarle, sin incluir los frutos. ¿Y qué quiero decir con frutos? Los frutos vendrían a ser lo que deriva de una cosa madre. Por ejemplo, un árbol vendría a ser una cosa madre y de ella se desprenden los frutos como un manzano. Ese manzano vendría a ser un fruto, pero no exactamente tendría que ser una planta, sino todo aquello que va a retribuir por el origen de una cosa más grande. Pero ¿por qué el jus utendi no contempla los frutos? Porque eso le corresponde al jus frutendi, que es la facultad de gozar del bien obteniendo los frutos civiles o naturales que pudieran producir. Los frutos civiles vendría a ser, por ejemplo, lo obtenido por las ventas de los manzanos o del trigo que cosechan, ¿ok? El trigo que se va a cosechar del terreno, de la cosa madre, se va a desprender y vendría a ser un fruto natural. Pero también puede ser un fruto civil si ese trigo es vendido. Entonces lo recaudado sería un fruto civil. También está el jus abutendi. Es el derecho de consumir la cosa y disponer de ella de forma absoluta. Inclusive distribuirla o enajenarla. Es decir, lo puedo dividir, lo puedo vender a quien yo quiera porque yo puedo disfrutar de la cosa a mi placer. Finalmente, el cuarto elemento sería el jus vindicati, que es el derecho que tenía el propietario de reclamar el objeto de terceros poseedores o detentadores. Por ejemplo, los terceros poseedores vendrían a ser aquellos que no son arrendatarios, aquellos que no les has dado la posesión porque tú tienes la propiedad. Entonces, en esos casos, yo puedo hacerme valer con distintos derechos de protección de la propiedad para poder conservar mi propiedad de la mejor manera. Y frente a los casos que se susciten, independientemente va a existir figuras que van a proteger la propiedad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora hablaremos con respecto a las características de la propiedad. La primera característica de la propiedad es que era un derecho absoluto, no porque no pueda tener limitaciones, sino porque las facultades del titular no están prohibidas o limitadas tácitamente, siendo por lo tanto indeterminadas. La ventaja del propietario se reducen en 3. El jus utendi, que es el derecho de servir de la cosa, el jus frutendi, que es el derecho de obtener los frutos y las rentas, y el jus abutendi, que es el derecho de disposición que incluye hasta la destrucción. Entonces podemos entender que el derecho
a la propiedad es un derecho absoluto y de gran importancia para los romanos. La segunda característica es que es un derecho exclusivo e individual. ¿Por qué decimos eso? Porque solamente le pertenece al propietario. No se concibe la titularidad de dos o más sujetos sobre la misma cosa. Para este supuesto se configura el condominio o la copropiedad. Pero tengamos en cuenta algo. La copropiedad y la propiedad no son iguales, existen diferencias. Pueden tener algunos parecidos, algunas relaciones en común, pero en realidad son figuras completamente distintas, al igual que el condominio. Luego está la siguiente característica que nos dice que la propiedad romana se distinguía por su autonomía. La institución de la propiedad romana sobre el suelo se manifiesta por su enérgica defensa, que no tolera limitación alguna, pero este carácter de independencia y autonomía sufrió restricciones cuando surgieron las servidumbres. Mientras que la siguiente característica quiere decir que la propiedad romana tenía una virtud absorbente. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que se va a incorporar o todo lo que va a partir de la propiedad va a pertenecer a este. Por ejemplo, si en mi propiedad, si en mi terreno, si en mi metro cuadrado crece un árbol, ese árbol va a ser parte de mi propiedad. Absorbente también viene en el sentido a que, por ejemplo, este es un caso muy típico que se suele mencionar, ¿no? Por la asección fluvial. Por ejemplo, en una lluvia, en un río, suelta un pedazo de terreno de mi vecino. Entonces, viene por el río y se incorpora, se absorbe a mi propiedad, a mi terreno mío. Entonces, este pedazo va a hacer que mi terreno, a mi propiedad crezca. Es por eso que dicen que la propiedad romana tiene una virtud absorbente. Y esto aún se ha mantenido a lo largo de los años en diferentes códigos civiles romanos germánicos. Entonces, si crees que esto no existe en tu código, te invito a que lo busques y lo revises y te vas a dar cuenta que sí lo tiene. La siguiente característica dice: la concepción jurídica jamás concibió el dominio sobre el inmueble al pago de tributos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a conservar, yo voy a mantener mi inmueble, mi propiedad, siempre y cuando yo pague tributos. Eso es completamente falso. Hay un caso en que los que tenían que pagar tributos eran los fondos de las provincias para poder mantenerse, ¿no? Pero esto va a terminar con la llegada de Diocleciano al poder, donde se va ya a distinguir, ya no va a haber tributo para nadie, ya seas provincia, ya seas de los pueblos itálicos, no, ya no va a haber nada. Entonces tengan en cuenta este punto de acá, que también te sirve un dato de historia siempre en cada clase. La siguiente característica es que es un derecho perpetuo e irrevocable. ¿Y por qué digo que es un derecho perpetuo e irrevocable? Porque era un derecho que se mantenía, que por ejemplo el propietario podía disponer completamente de la propiedad, o sea, de la cosa a la cual ejerce la propiedad. Este lo podía vender y al venderlo se va a extinguir la propiedad. Para él sí, pero la propiedad va a seguir, pero para otra persona, para otro sujeto de derecho. Entonces, es un derecho perpetuo. La propiedad es un derecho perpetuo porque puede pasar de persona a persona, pero no se va a extinguir hasta que no se extinga el bien, o hasta que la cosa desaparezca. Y si desaparece, pues se perdería la propiedad. Pero en este caso quiero decir que la propiedad como derecho no va a desaparecer, porque si bien va a pasar de una persona a otra, pero se va a seguir manteniendo. El siguiente punto de que vamos a hablar vendría a ser las clases de propiedad. ¿Ok? Existieron en el transcurso de la evolución del derecho romano otros tipos de señorío general sobre las cosas, protegidos jurídicamente con tal eficacia que en realidad eran verdaderos derechos de propiedad. A la larga, todos estos tipos se van unificando y apenas en la legislación justiniana queda un ligero vestigio de tal diferenciación. Y quiero que tengan en cuenta este punto. Pero los intérpretes modernos añadieron al dominio esas otras situaciones sustancialmente análogas que dieron a la época clásica. Bajo esta óptica, entendemos que existirían 4 tipos de propiedad: la propiedad quiritaria, propiedad bonitaria, propiedad provincial y propiedad peregrina. A continuación veremos con respecto a la propiedad quiritaria. Durante algún tiempo fue la única forma de propiedad reconocida por el derecho civil. Es el dominum ex quiritium, cuyas características formales fueron las siguientes. Entenderíamos que existen 4 características formales para poder afirmar que existía una propiedad quiritaria. La primera de ellas es que si
el titular fuese un ciudadano romano o un latino que hubiera concebido el jus commercium. La siguiente formalidad es que si la cosa tuviera también carácter romano, es decir, si fuese mueble o inmueble. Ojo que al inmueble también se le conocía como suelo itálico. Si tú ves en alguna lectura que diga suelo itálico, eso quiere decir que es un bien inmueble, no te olvides. La siguiente característica formal es que si el modo de adquirirla sea adecuado con la condición del mancipi o nec mancipi de la cosa. ¿Recuerdas cuando yo te hablé acerca de las cosas y te hablé del mancipi y nec mancipi, de esas formalidades que tienes que hacer tú para poder adquirir la cosa? Entonces el punto 3 dice, si el modo de adquirirla quiere decir las solemnidades o los requisitos necesarios para yo ser un poseedor o propietario de la cosa, ¿ok? De acuerdo a la condición mancipi y nec mancipi. Mancipi es una cosa que tiene una relevancia, una importancia para el derecho romano. Por ejemplo, una casa. Una casa no simplemente se puede vender a través de dame una moneda o dame este dinero y yo te doy. No, sino hay otros tipos de formalidades. Por ejemplo, en la actualidad, tú a la casa tienes que ir a registros públicos, al notario, a hacer esas formalidades. Esas formalidades se daban siempre y cuando era una cosa mancipi. Entonces, en este punto te dice, si los modos de adquirirla son adecuados, o sea, si las formalidades fueron correctamente, yo puedo tener ese requisito, esa formalidad de ser un propietario quiritario. El cuarto punto nos dice lo siguiente: si en los casos de transmisión de la cosa de una persona a otra, es decir, la adquisición derivativa, el transmitiente tuviese a su vez el dominus ex iure quiritium. ¿Cómo entendemos este punto? El dominio ex iure quiritium vendría a ser la propiedad quiritaria, ¿ok? Si yo tengo la propiedad quiritaria, obviamente lo que le voy a transmitir va a ser una propiedad quiritaria. Si yo tuviera bonitaria, le voy a transmitir una propiedad bonitaria. Pero en este caso, si me estás transmitiendo una propiedad quiritaria, obviamente yo voy a tener la quiritaria. Es por eso que estos 4 tipos de características formales vendrían a ser más que todo requisitos para yo tener la propiedad quiritaria. Ser ciudadano romano, la primera, que la cosa sea del pueblo itálico, la segunda, si las formalidades que yo he hecho para adquirir el bien sean correctas, y si el bien que me han transmitido es quiritario, obviamente para yo obtener la propiedad quiritaria. El siguiente tipo de propiedad es la propiedad bonitaria. ¿Qué es la propiedad bonitaria? La propiedad bonitaria se configuraba cuando existía falta de alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil, es decir, los requisitos que hablamos en la diapositiva anterior. Solamente lo reconocía el derecho honorario, pero con el transcurso del tiempo, por usu capium, se podía convertir en propiedad quiritaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba con respecto a estas 4 formalidades, la primera de ellas, ojo, ¿cuál era? Ciudadano romano, cosa romana, el modo de adquirir las solemnidades que sean adecuadas y que la propiedad sea un dominium ex iure quiritium. Si hacía falta estas 4, obviamente la propiedad no va a ser una propiedad quiritaria. Entonces, con el tiempo, esta se va a denominar una propiedad bonitaria. Pero gracias al usu capium, esta propiedad bonitaria, a la cual le haría falta uno de estos 4 requisitos que les he mencionado, pasaría con el tiempo a convertirse en una propiedad quiritaria, ¿ok? Además, hay que tener en cuenta que era el que tenía la posesión y todos los atributos de la propiedad. Derecho de servirse de la cosa, el de obtener los frutos, pero a los ojos del derecho civil no era propietario. No podía emplear los modos de enajenación, es decir, la mancipio, no podía venderlo, no podía enajenarlo. Mis sucesores no podían recibir lo que vendría a ser la propiedad. Solo se podía usar la tradictio. Si una persona mantuvía al esclavo, quien solo era propietario bonitario, porque, ojito, si yo tengo la propiedad sobre un esclavo, yo no tendría que ser un propietario bonitario, sino un propietario quiritario, porque el esclavo es una res mancipi. Hay solemnidades. Entonces, el esclavo, dentro del derecho romano, tendría que ser una propiedad quiritaria. Pero supongamos que me falta alguno de los elementos. Entonces, yo lo mantengo bajo la propiedad bonitaria. ¿Qué pasaba en este caso? Pues la persona a la cual lo mantenía, se hacía de él latino y uneano
y no ciudadano. O sea, quiere decir que no vendría a ser un ciudadano romano. Siguiendo con la explicación, estaríamos hablando con respecto a la propiedad provincial. Como ya les dejé bien en claro, un derecho de la propiedad sobre un inmueble solo es posible respecto al suelo romano. Segundo requisito, la propiedad quiritaria. Desde que comenzó la expansión operada por las conquistas de Roma, el suelo romano representó una gran parte de la pequeña totalidad de territorios dominados por ella. Todo el campo conquistado pertenecía al Estado romano y sobre él no podía haber propiedad privada. Más sabido es que el Estado solía conceder a los particulares la utilización y disfrute de tal, que se conoce como el agre publicus, mediante el pago de un impuesto de dinero o especies. Incidencias de la política fueron haciendo que tal situación desapareciese de la península, cuyo suelo ya no tendría que pertenecer a los romanos, ¿no? Tendría que existir una propiedad privada, tendría que existir un dominium ius iuris para los poseedores. Con la separación de la distinción entre el suelo provincial y el suelo itálico, y la consiguiente imposición del tributo a los fundos itálicos, este tipo de señorío general se borra también del derecho romano. Por último, hablaremos con respecto a la propiedad peregrina. Los peregrinos no pueden ser propietarios ex iuris, aunque tengan el ius commercium. En virtud de una norma o privilegio, no le es dable adquirir derechos de dominio quiritario. Su capacidad jurídica y civil se halla regulada por el derecho de gentes, el ius gentium. No les compete ninguna defensa sobre la acción civil, porque recuerden que el derecho civil, el ius civili, solamente le pertenecía a los romanos. Pero el pretor peregrino y los gobernantes de las provincias protegen la propiedad de hecho de los peregrinos mediante acciones análogas a las que tutelaban el dominio quiritario. Con la Constituto Antononiana desaparece la condición jurídica de los peregrinos en el sentido clásico del término y la propiedad. Por lo mismo, se unifica también bajo ese aspecto. Ahora vamos a continuar hablando acerca de las limitaciones al derecho de la propiedad. Existen dos tipos de limitaciones, las limitaciones del derecho público y las limitaciones del derecho privado. Dentro de las limitaciones del derecho público encontramos 5, que está la prohibición de enterrar cadáveres en fincas urbanas. Por fincas urbanas podemos entender aquellos lugares donde se solía vivir, donde se solía habitar, ¿no? Donde podría ser actualmente una casa, un domicilio. Entonces, yo no puedo enterrar cadáveres dentro de un domicilio, o sea, una finca urbana, ¿ok? Ahora, con la segunda limitación del derecho público sería el pasaje forzoso en beneficio de la comunidad, ¿ok? Supongamos que hay dos comunidades, ¿no? La comunidad A y la comunidad B. Y dentro de esta comunidad hay una finca. Entonces, para yo poder cruzar de la comunidad A a la comunidad B, tengo que pasar por esa finca. Y yo no puedo cobrarles un pasaje forzoso. O sea, quiere decir, págame y puedes tener libre acceso de un lugar a otro. Entonces, eso estaba prohibido. Por eso era una limitación del derecho público. Cuando yo me refiero a limitaciones, me estoy refiriendo a cosas que están prohibidas, cosas que no puedes hacer. Porque si bien el derecho de propiedad te da ciertas ventajas, ciertos beneficios, porque tú puedes disfrutar de la cosa, pero existen limitaciones que no pueden perjudicar a terceros. Entonces, si bien yo tengo un derecho sobre una cosa, ejercer ese derecho con el fin de perjudicar a terceros, pues aquí tendrán que intervenir las limitaciones del derecho a la propiedad. ¿Ok? Ya, sigamos con la tercera limitación al derecho público. Las fincas colindantes con ríos navegables deben soportar el uso de las riberas para las maniobras de navegación. Algo muy sencillo de comprender. Pero lo que sí yo quiero dedicarme una explicación es al punto 4. Nos dice que la expropiación, que viene a ser el despojo al derecho de la propiedad de una persona, tiene que ser por causa a la utilidad pública. Y la demolición de los edificios tiene que ser con una previa indemnización. A ver, ¿cómo entendemos esto? Cuando les planteé el primer ejemplo con respecto a las dos comunidades, que entre estas dos existía una finca, esa finca impedía el libre paso de una a otra. Entonces, el Estado romano expropiaba la propiedad a esta persona por causa de utilidad pública, ¿ok? Por utilidad pública. ¿En beneficio a quién? A la comunidad, a la sociedad romana.
Pero esa expropiación no viene a ser así de fácil, sino tiene que darle una indemnización por su propiedad, obviamente, porque la propiedad es un derecho que ellos tienen. El quinto punto donde nos habla acerca de la época clásica, bueno, aquí básicamente se va a centrar en cómo se va a construir o cómo se va a urbanizar lo que vendría a ser la sociedad romana. O sea, ponían reglas, limitaciones en cuanto a la altura del edificio, a la estética, cómo tendría que verse por fuera, el interior y la distancia de una construcción a otra. Esto básicamente se entiende como la sociedad romana se empieza a urbanizar, a establecer ciertas limitaciones, ciertas reglas en cómo una persona puede construir su domicilio. Pero vamos a centrarnos nosotros en lo que vendría a ser ahora las limitaciones del derecho privado. ¿Okay? Ya vimos las del derecho público, ahora toca las del derecho privado. Existen 5, al igual que la anterior. La primera de ellas dice: se puede exigir al vecino el corte de las ramas de un árbol que se extiende sobre su propiedad. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, mi vecino tiene un manzano, ¿no? Un árbol que da frutos, una manzana. Entonces, el manzano crece a tal punto que sus ramas llegan a extenderse hasta mi cocina. Entonces, ese árbol, que si bien le pertenece a mi vecino, porque nace dentro de su propiedad, y recuerden que la propiedad tiene una característica de absorbente, o sea, si un árbol crece dentro de mi propiedad, ese árbol va a ser de mi propiedad, ¿ok? Pero supongamos que sus ramas llegaron hasta mi domicilio, hasta mi cocina. Entonces yo le digo: oye vecino, corta tus ramas, porque estaría afectando mi propiedad. Pero por otro lado, encontramos el derecho de recoger los frutos sobre las plantas propias desprendidas del suelo ajeno. Regresemos al mismo ejemplo. Mi vecino, cuyo árbol, sus ramas llegaron hasta mi cocina, y justamente en esa rama estaba un fruto, una manzana. Si bien las ramas están dentro de mi propiedad, ¿en dónde estaría la cosa madre? La cosa que da origen a la otra cosa, o sea, la cosa derivada. Estaría dentro de la propiedad de mi vecino, que es el árbol en sí. Pero yo no puedo apropiarme del fruto que nace de esa rama, porque aunque esté dentro de mí, ese le pertenece a mi vecino. ¿Ok? Esa sería una limitación del derecho privado. La tercera limitación sería la siguiente: las servidumbres de paso impuesta por el magistrado en caso de fundos incomunicables. Lo podemos entender con el siguiente ejemplo. Supongamos de que mi fundo está dentro de otro. Por ejemplo, yo para poder pasar hasta el otro fundo tendría que primero pasar por el fundo de mi vecino. Entonces, pero es propiedad privada, es propiedad de mi vecino. ¿Cómo yo voy a meterme a su propiedad para poder llegar a la mía? Por eso yo tenía que solicitar al magistrado que me dé una servidumbre de paso. Esa servidumbre de paso a mí me iba a permitir llegar desde mi propiedad a través de la propiedad de mi vecino, caminar por la suya. Es por eso que se llama servidumbre de paso. Luego estaría la cuarta limitación del derecho privado. Dice: la prohibición de alterar con obras de fluido de aguas el deterioro de los demás fundos. Por ejemplo, yo puedo construir un canal, una acequia, un regadillo para que yo pueda, no sé, regar mis plantas, poder que mis cultivos tengan acceso al agua. Pero esa construcción hidráulica va a afectar también el fondo de mi vecino. Por ejemplo, supongamos que esté filtrando el líquido y derrumbe o ponga en riesgo las construcciones de mi vecino. ¿Ok? Entonces eso estaría alterándolo, eso estaría perjudicándolo. Y eso estaba completamente prohibido. Finalmente estarían las diferentes acciones acordadas por ley a los propietarios por causa de vecindad. O sea, quiere decir entre vecinos, entre propiedades colindantes. El actio agni infecti. Este es un tipo de protección que la podemos entender con el siguiente ejemplo. Supongamos de que yo tengo una casa, ¿ok? Y mi vecino también tiene una que está muy cerca de la mía. Y su casa de mi vecino, por el paso de los años, las constantes lluvias, el material que pudo usar, está muy endeble. O sea, quiere decir que está por derrumbarse. Entonces, esta figura va a permitir protegerme ante el posible derrumbamiento de la casa de mi vecino y ese daño que puede perjudicarme a mí también. Luego estaría el novi operae y el finium redundorum. El finium redundorum significaba que, por ejemplo, para que lo entiendas mucho mejor, supongamos que habían dos vecinos y justamente en la línea divisora de su propiedad no sabían si este metro cuadrado le pertenecía a él o si este metro cuadrado le pertenecía al otro, y había una discusión en poder establecer los límites de su propiedad. Entonces, esta figura le permitía establecer que
qué tanto le pertenece a uno y qué tanto le pertenece a otro. También tenemos que hablar con respecto a la pérdida de la propiedad. Dentro de la pérdida de la propiedad podemos encontrar tres causas o tres supuestos o tres tipos, independientemente de a quién puede afectar. Okay. La primera de ellas es la pérdida de la propiedad por acontecimientos relacionados con el objeto de la misma. La propiedad se pierde ante todo por los acontecimientos que se refieren directamente al objeto de la misma, sea que se destruyan físicamente la cosa, sea que hagan perder jurídicamente la cualidad de ser susceptible de propiedad poniéndola fuera del comercio. Básicamente este supuesto se refiere a que toda alteración del objeto puede hacer que lo rompa, puede hacer que lo destruya, que lo altere físicamente, que si es una cuchara la doble y ya no sirva, que si es un celular y lo destruya ya no sirva. Todo eso que afecte que la propiedad, o sea que el objeto sea vendido a otra persona, sería considerado como una pérdida de la propiedad. Luego estaría la pérdida de la propiedad por acontecimientos relativos al sujeto, o sea ya no tiene que ver con el objeto, sino con el sujeto, o sea mi persona, yo como propietario. Dice, en segundo lugar, se pierde la propiedad por acontecimientos que se refieren directamente al sujeto, privándole de su capacidad de ser propietario en general o la propiedad de alguna cosa determinada. Esto puede relacionarse con lo que vendría a ser el capitis diminutio. El capitis diminutio vendría a ser esta figura, me quitaba estatus de la personalidad, mi estatus de familia, mi estatus civitas. El estatus más importante es el estatus libertis. Si a mí me quitaban este estatus, me perjudicaba. ¿Por qué? Porque ya no podría ser considerado sujeto de derecho, ya no podría ser considerado persona, sino un objeto, o sea, un esclavo. Y al ser esclavo, yo no puedo tener propiedad porque sería una cosa. Y yo al ser esclavo no puedo tener propiedad, no puedo tener bienes. En efecto, me estarían privando de este derecho. Luego estaría la pérdida de la propiedad por adquisición de la cosa por un tercero, abandono o renuncia. ¿Ok? Cuando yo me refiero a un tercero, estoy haciendo hincapié aquella persona que sin un título, sin un derecho de posesión, estaría tomando mi casa. ¿Ok? Sería un tercero. Porque supongamos que yo arriendo mi domicilio. Entonces ahí habría una relación de arrendador-arrendatario. ¿Ok? Entonces supongamos que una persona, aparte de nosotros, llega y toma posesión de mi casa. Estaría en una pérdida relativa, digamos, porque obviamente yo puedo ejercer mis instrumentos de protección a la propiedad, pero mientras la persona esté ahí, estaría como que privándome de ese derecho. Otro tipo sería el abandono o renuncia. Supongamos que yo no quiera más vivir en ese fondo, ya no quiera usarlo, lo puedo abandonar o puedo renunciarlo. Entonces, al yo abandonarlo, al yo renunciarlo, también estaría perdiendo la propiedad. Pero regresemos nuevamente al ejemplo anterior, ¿no? Donde había ese supuesto de una persona alterando mi derecho a propiedad, tomándose posesión de mi domicilio. ¿Qué hago? ¿Qué haría? Muy fácil. Para eso tendríamos que acudir a lo que sería la protección de la propiedad. Figuras que nos van a ayudar, independientemente del caso que sea, a proteger nuestro derecho de propiedad. Entonces tenemos que hablar de cada uno de estos tipos de protección de la propiedad. La primera de ellas es la revindicatio. ¿Quién puede ejercer la revindicatio? Pues el propietario civil. ¿Y contra quién? Contra el tercero que posee ilícitamente su propiedad. ¿Recuerdan el caso anterior donde los planteé que una persona que no es ni tu arrendatario, sino otra persona ajena a este, toma posesión de tu propiedad y no quiere dejar que nadie pase? Pues tú como propietario, porque eres propietario, recuerda, puedes hacer frente con la revindicatio. ¿Y cómo se va a resolver esto en el proceso frente al magistrado? Pues quien demuestre quién realmente es el propietario. Luego estaría la actio negatoria o acción negatoria. ¿Quién ejerce esto? Pues también el propietario civil. ¿Y contra quién lo ejerce? Contra los que dicen tener un derecho de servidumbre o usufructo. Entonces también quien demuestre quién es el propietario y quién tiene ese derecho, prácticamente puede expulsar a quienes están perjudicando y regresar nuevamente su propiedad a quien le pertenece.
En estas dos, que es la acción negatoria y la reivindicatio, tienen un parecido, ¿no? Ambos lo ejercen el propietario civil, pero se diferencia en contra quién lo ejerce. Luego estaría la actio publicana. ¿Qué es la actio publicana? Esta la hace el adquiriente de buena fe y con justo título de una cosa. ¿Pero contra quién? Contra la persona que quiere obtener su propiedad, pero por la usucapio. Recuerden que la usucapio es la adquisición adquisitiva de dominio. En el derecho peruano, en el derecho civil peruano, para tener la adquisición adquisitiva de dominio tienen que pasar 10 años con mala fe y 5 con buena fe. Entonces, supongamos que una persona quiere apropiarse de la propiedad por mala fe. Está ahí y lo que busca básicamente es la usucapio, quedarse ahí hasta que le den la propiedad por usucapio. Pero la otra persona, que es propietario y que es un adquiriente por buena fe y con título justo, puede expulsarlo. Entonces podemos entender que la acción publicana busca detener a aquellas personas que quieren apropiarse de tu propiedad a través de la adquisición adquisitiva de dominio, la usucapio, por mala fe. Luego estaría el operis novi nunciatio, que sería la denuncia de obra nueva. ¿Cómo entendemos esto? ¿Quién lo puede ejercer primeramente? El que es perjudicado con la construcción de una obra nueva o ya comenzada, y que buscaría que se detenga la construcción hasta que pueda reparar los daños. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un domicilio y al costado de ella hay una construcción. Y la construcción es tan ruidosa, es tan fuerte que puede, no sé, hacer que los cimientos de mi casa se comiencen a tambalear, haciendo que tenga un riesgo de poder destruirse. A tal punto que, no sé, pudo tirar la parte de atrás de mi domicilio y yo tengo que ir contra ellos. ¿Y cómo lo hago? A través de esta figura, en la cual se paraliza la construcción, se tiene que ir contra el magistrado, pedir a la otra parte que pueda reparar los daños que ha ocasionado, y si quiere comenzar la obra de nuevo, primeramente tiene que reparar todo lo que hizo daño. Luego estaría el interdicto obigu clam. En esta figura prácticamente sucede lo mismo que con la anterior, pero ¿en qué se diferencia? En que la construcción está siendo dentro de mi propiedad. Por ejemplo, supongamos que yo estoy arrendando mi propiedad a una persona y que esta persona está construyendo sobre la misma, a tal punto que puede perjudicarla. Entonces yo tengo todo el derecho de decirle, oye, no construyas ahí, no te estoy permitiendo que construyas. Entonces yo como propietario puedo ejercer esta figura en contra del autor de la construcción y sus herederos. ¿Ok? Y entonces él tiene que repararlo. Tiene que cubrir los gastos del daño, cubrir los gastos de demolición, hacer lo necesario para poder restituir mi bien tal como yo le di. Puede ejercerse contra quien posee la cosa y contra quien no posee la cosa. ¿Ok? Luego estaría lectio reivindicate et tradicti. Hay que entender esta figura con el siguiente ejemplo. Supongamos que yo compro una casa. Recuerden que una casa sería una res mancipi, ¿cierto? Una res mancipi. Y hacer una res mancipi, el requisito importante o principal sería tener ciertas solemnidades para poder ser adquirida por la persona, ¿ok? Pero no hice esas solemnidades y solamente la adquirí por tradictio. Entonces el derecho no reconocería mi propiedad porque no he hecho esas solemnidades, no he hecho esos procedimientos necesarios para poder ser propietario. Y ante esa falta, lo que buscaría esta figura sería un reconocimiento de mi propiedad frente al derecho civil, ¿ok? Lo que buscaría sería que las cosas que no se dieron con la debida forma del mancipi tengan un reconocimiento por el derecho civil, ¿ok? Básicamente sería eso. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco a todas las personas que se han suscrito al canal en los últimos días. Vamos a seguir con los videos. El siguiente video va a ser con respecto a los modos de adquisición de la propiedad, que lo he separado de este tema por lo amplio que es. Y vamos a poner ciertos ejemplos, vamos a hacer casos prácticos explicando cómo se adquiere la propiedad, en qué supuestos, qué requisitos se necesita. Entonces, nos vamos a ver en el próximo video. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.